El dolor llegó primero, no como una alarma, sino como una presencia que se instaló en cada célula de su cuerpo, expandiéndose desde el pecho hacia las extremidades con una lentitud que parecía deliberada. Era el año 2022, un martes ordinario de septiembre, cuando su corazón decidió detenerse en medio de una calle cualquiera. La gente pasaba a su alrededor sin notar que un hombre acababa de cruzar el umbral más antiguo de la humanidad. Los sonidos de la ciudad se volvieron lejanos, como si alguien estuviera bajando el volumen del mundo. Las piernas dejaron de responder. Sus rodillas encontraron el pavimento con un golpe sordo que no sintió. Las manos, esas mismas manos que habían sostenido herramientas, escrito palabras y acariciado rostros amados, ahora yacían inertes sobre el concreto frío. Intentó gritar, pero su garganta era un túnel clausurado. El aire no entraba ni salía. Los pulmones se habían convertido en dos sacos vacíos, sin propósito, sin función. Y entonces, en medio de ese caos físico, algo extraño sucedió. El miedo se evaporó. Donde debería haber pánico, apareció una calma imposible. Una serenidad que no tenía lógica ni razón de ser. Su mente, ese teatro de pensamientos constantes que nunca descansaba, se quedó en silencio por primera vez en décadas. No había preocupaciones sobre el trabajo pendiente, las facturas sin pagar o las conversaciones inconclusas. Solo existía un presente eterno, suspendido en un instante que parecía expandirse hacia la infinidad. La oscuridad comenzó a deslizarse desde los bordes de su visión como una cortina de terciopelo negro cerrándose sobre el último acto de una obra que había durado 37 años. Pero justo antes de que la oscuridad lo consumiera por completo, algo cambió. Una luz apareció. No la luz brillante y cegadora de las historias que había escuchado, sino algo diferente. Una luminosidad tenue, casi dorada, que pulsaba con un ritmo que le resultaba extrañamente familiar. Parecía venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Esa luz no iluminaba objetos externos, sino que parecía revelar algo interno, algo que siempre había estado ahí, pero que nunca había percibido. Era como si por primera vez en su vida pudiera ver con los ojos cerrados. Entonces sintió el desprendimiento. No había otra palabra para describirlo. Una sensación de separación tan real como quitarse un abrigo pesado en un día caluroso. Algo en él se elevó. Se liberó de la gravedad y las ataduras físicas. Desde arriba, desde un punto imposible en el espacio, pudo ver su propio cuerpo tendido en la acera. Los transeúntes comenzaban a detenerse. Algunos sacaban sus teléfonos, otros se arrodillaban junto a ese cuerpo que ya no era él. Un hombre de camisa azul comenzó con presiones torácicas. Una mujer gritaba pidiendo una ambulancia. Todo sucedía en una burbuja de silencio absoluto. La sensación no era aterradora, era liberadora. Por primera vez en su existencia consciente, no estaba limitado por la carne y el hueso. No había dolor, no había peso, no había las 1000 pequeñas incomodidades que definen la experiencia de habitar un cuerpo humano. Flotaba en un espacio que no era exactamente físico, pero tampoco era abstracto. Las paredes entre los mundos se habían vuelto transparentes. Podía sentir la presencia de algo más, algo vasto y antiguo que aguardaba justo más allá de la membrana que separa la vida de lo que viene después. Y entonces las voces comenzaron. No eran sonidos en el sentido convencional, sino impresiones directas en su conciencia. Palabras sin voz, pensamientos sin lenguaje. Una comunicación más antigua que cualquier idioma humano. Decían su nombre, pero no el nombre que sus padres le habían dado al nacer. Pronunciaban un nombre más viejo, más verdadero. Un nombre que reconoció con una certeza absoluta, aunque nunca lo había escuchado en esta vida. Era el nombre de su alma, la designación eterna que había llevado a través de ciclos de existencia que su mente mortal apenas podía comprender. La luz dorada se intensificó. Dentro de ella comenzaron a formarse siluetas, figuras sin rostros definidos, pero con presencias inconfundibles.
No eran ángeles ni demonios, no eran los guardianes de ninguna religión específica. Eran algo más fundamental, más primordial, los vigilantes del umbral, los guías de las almas en tránsito. Habían estado esperándolo, como habían esperado a innumerables otros antes que él, y esperarían a incontables más después. Su trabajo no era juzgar ni castigar. Su función era mostrar, revelar, desvelar las verdades que el velo del nacimiento había ocultado. Una de las figuras se acercó. Su presencia irradiaba una autoridad serena, la sabiduría de eones condensada en una forma que su conciencia apenas podía procesar. Sin palabras habladas, pero con una claridad absoluta, le transmitió un mensaje. Había llegado el momento de recordar. No solo esta vida que acababa de terminar, sino las vidas anteriores. Los ciclos de muerte y renacimiento que había atravesado desde tiempos inmemoriales. El conocimiento que cada alma olvida al nacer estaba a punto de ser restaurado. Y con ese conocimiento vendría una comprensión que cambiaría para siempre su percepción de la realidad. El espacio a su alrededor comenzó a transformarse. La calle donde su cuerpo yacía se desvaneció como niebla bajo el sol matutino. En su lugar apareció un vacío luminoso, un océano de luz dorada que se extendía en todas direcciones. No había arriba ni abajo, no había cerca ni lejos. Las dimensiones del espacio físico habían dejado de aplicar. Flotaba en un reino intermedio, un lugar entre mundos donde las leyes de la física se doblaban ante leyes más antiguas. Este era el bardo, el estado liminal que los tibetanos habían descrito durante siglos, el espacio entre la muerte y lo que viene después. Y fue allí, en ese lugar fuera del tiempo y el espacio, donde comenzó la revelación. Las imágenes empezaron a brotar desde algún lugar profundo de su conciencia, como burbujas ascendiendo desde el fondo de un lago oscuro. Al principio eran fragmentos inconexos, destellos fugaces de escenas que no pertenecían a su vida actual. Un campo de trigo bajo un sol abrasador, manos callosas trabajando la tierra, el sonido de una lengua que nunca había estudiado, pero que comprendía perfectamente. Cada imagen traía consigo no solo la visión, sino las emociones, los pensamientos, las sensaciones físicas de quien había vivido esos momentos. La primera vida que emergió con claridad completa lo dejó sin aliento. Se vio a sí mismo, pero no como el hombre de 37 años que acababa de morir en una acera. Se vio como un joven de quizás 20 años, vestido con ropas simples de lino áspero, caminando por las calles empedradas de una ciudad antigua. Las construcciones de adobe y piedra se elevaban a ambos lados. El aire olía a especias, a animales, a humanidad concentrada. Sabía sin saber cómo que estaba en Mesopotamia, en algún momento del segundo milenio antes de Cristo. Y más importante aún, sabía quién era. Tenía un nombre, una familia, un propósito en esa vida tan real como la que acababa de dejar atrás. La vida se desplegaba ante él con una claridad imposible, no como un recuerdo borroso o un sueño fragmentado, sino con la nitidez absoluta del presente vivido. Cada detalle estaba ahí, el peso de las sandalias de cuero en sus pies, el sudor que corría por su espalda bajo el sol implacable de Mesopotamia, el sabor metálico del agua que bebía de un odre de piel de cabra. Sabía que su nombre en esa vida había sido Enlil-nadin, hijo de un artesano dedicado a la fundición de bronce. Tenía una hermana menor llamada Ishara y un padre cuyas manos llevaban las cicatrices de 1000 quemaduras del metal fundido. Los recuerdos no llegaban en orden cronológico, sino en cascadas emocionales. Los momentos más intensos emergían primero, como si el alma guardara las experiencias según su peso existencial y no según su secuencia temporal. Vio el día de su boda en esa vida cuando tenía 22 años. La joven se llamaba Damik y sus ojos eran del color de la miel oscura. La ceremonia se celebró bajo un cielo tan azul que parecía irreal, con sacerdotes que invocaban a Ishtar y Shamash mientras las familias intercambiaban ofrendas de dátiles y cebada. Podía sentir la alegría de ese día como si fuera ayer, la certeza absoluta
de que había encontrado a su compañera de alma. Pero junto con la alegría venía el dolor. Las vidas no son solo momentos hermosos preservados en ámbar. Son el tejido completo de la experiencia humana, con sus tragedias y sus derrotas. Vio a Damik enfermar 3 años después de la boda, una fiebre que llegó con las lluvias de primavera y se llevó su vida en apenas 7 días. La medicina de esa época era impotente ante muchas enfermedades que ahora serían tratables con antibióticos simples. Sintió el dolor de sostener su mano mientras la vida se escapaba, de pronunciar las oraciones fúnebres que no trajeron consuelo alguno. La pérdida lo marcó tan profundamente en esa vida como cualquier pérdida en esta. Las imágenes continuaron fluyendo, una tras otra, construyendo el mosaico completo de una existencia que había durado 43 años. Vio el taller donde trabajaba junto a su padre, las llamas anaranjadas de la forja iluminando rostros sudorosos, el sonido rítmico del martillo sobre el bronce caliente. Aprendió el oficio desde niño, quemándose las manos, respirando humo, desarrollando la intuición para saber cuándo el metal alcanzaba el punto exacto de maleabilidad. Creó herramientas, armas, vasijas ceremoniales que terminaron en templos dedicados a dioses cuyos nombres ahora solo viven en textos arqueológicos. Había amigos en esa vida, compañeros de infancia con quienes corrió por las calles estrechas de la ciudad, robando higos de los huertos y esquivando a los guardias. Uno de ellos, Nabuder, se convirtió en soldado y murió en una guerra contra una ciudad-estado rival. Otro, Casit, terminó como mercader y viajó hasta las costas del Mediterráneo, regresando con historias de tierras donde el mar era interminable. Estos no eran personajes de ficción ni construcciones de su imaginación, eran personas reales que habían existido, amado, sufrido y muerto hace más de 3.500 años. Pero lo más perturbador no era la claridad de los recuerdos, sino el reconocimiento. Algunos de los rostros de esa vida le resultaban extrañamente familiares. Su hermana Ishara tenía los mismos ojos que su madre actual, el mismo gesto al inclinar la cabeza cuando reflexionaba. Su padre, el artesano, compartía el temperamento y las manos hábiles de su mejor amigo en esta vida. Las almas, descubrió, viajan en grupos. No renacemos solos, sino en constelaciones de conexiones que se repiten a través de los siglos. Los roles cambian, las relaciones se transforman, pero los vínculos profundos persisten más allá de la muerte y el olvido. Y entonces llegó la muerte de esa vida anterior. No fue dramática ni heroica, fue la muerte común de la época, la que llegaba con la edad avanzada y el desgaste del cuerpo. A los 43 años, una edad respetable para el segundo milenio antes de Cristo, una infección en el abdomen se volvió insoportable. Pasó sus últimos días rodeado de su familia, en una habitación pequeña donde la luz del sol entraba por una ventana estrecha. Sus hijos, ya adultos, sostenían sus manos. Su segunda esposa, una mujer bondadosa que había aceptado casarse con un viudo, recitaba oraciones. Y cuando cerró los ojos por última vez, sintió el mismo desprendimiento que acababa de experimentar en el año 2022. La revelación lo golpeó con una fuerza que habría derribado un cuerpo físico. Había muerto antes, no una vez, sino innumerables veces. La muerte no era un evento único y aterrador, sino un proceso repetido, tan natural como el dormir y despertar. Cada vida era una jornada, cada muerte una transición. El alma no terminaba, solo cambiaba de vestimenta. La conciencia era eterna, indestructible, fluyendo de una existencia a otra como un río que cambia de cauce, pero nunca deja de ser agua. Otras vidas comenzaron a emerger, cada una con menos detalle, pero igual certeza. Fue una mujer en lo que parecía ser Europa medieval, muriendo en el parto de su tercer hijo. Fue un monje en algún monasterio asiático, pasando décadas en silencio y contemplación. Fue un guerrero en tierras africanas, cayendo en batalla bajo un sol abrasador. Fue un pescador en costas del norte, ahogándose en aguas heladas durante una tormenta.
Cada vida tenía su propia textura, su propio sabor existencial. Algunas fueron largas y plenas, otras brutalmente cortas. Pero todas compartían la misma esencia, el mismo observador detrás de los ojos. Los guardianes del umbral observaban en silencio mientras él procesaba esta cascada de existencias. No ofrecían explicaciones ni interpretaciones. Su rol no era enseñar, sino facilitar el recuerdo. La comprensión debía surgir naturalmente del propio testimonio de las vidas vividas. Y la comprensión que emergió fue tanto liberadora como aterradora. Si había vivido tantas veces, si había muerto tantas veces, entonces nada de lo que consideraba importante en su vida actual tenía la gravedad que le había asignado. Los éxitos y fracasos, los orgullos y vergüenzas, todo era temporal, transitorio, parte de una obra mucho más larga. Pero también había belleza en esa revelación. Cada vida, por difícil que fuera, era una oportunidad de experiencia. El alma aprendía no a través de lecciones abstractas, sino a través de la vivencia directa. Había sido rico y pobre, poderoso y débil, amoroso y cruel, sabio e ignorante. Había experimentado la condición humana desde 1000 ángulos diferentes, y con cada vida algo se refinaba, algo se purificaba. El oro del alma se separaba lentamente de las escorias de la ignorancia, vida tras vida, muerte tras muerte. La pregunta que surgió entonces fue inevitable. Si todas estas vidas eran reales, si todos estos recuerdos eran auténticos, entonces, ¿qué era él realmente? ¿Era el hombre que acababa de morir en 2022? ¿Era Enlil-nadin, el artesano? ¿Era la mujer medieval, el monje asiático, el guerrero africano? La respuesta llegó sin palabras, directamente desde la presencia de los guardianes. Era todos ellos y ninguno de ellos. Era la conciencia que los había habitado a todos. Era el testigo eterno que había observado cada vida desde dentro, acumulando experiencia tras experiencia en un viaje que no tenía principio discernible ni final imaginable. El regreso fue más brutal que la partida. No hubo transición suave ni preparación. Un momento estaba flotando en el océano dorado de luz, observando el desfile de sus existencias pasadas, y al siguiente fue arrojado de vuelta a su cuerpo con la violencia de un naufragio. El dolor explotó en su pecho como un relámpago de fuego líquido. Sus pulmones se expandieron con un jadeo desesperado, aspirando aire que quemaba como vidrio molido. Cada nervio de su cuerpo gritaba, reclamando su presencia después de la ausencia. La carne era una prisión después de haber conocido la libertad del espíritu. Abrió los ojos y vio el techo de una ambulancia. Luces LED brillantes y frías, tan diferentes de la luz dorada del umbral. El rostro de un paramédico se cernía sobre él, pronunciando palabras que sonaban distorsionadas, como si llegaran desde bajo el agua. Sintió la presión de las manos sobre su pecho, el pinchazo de una aguja en su brazo, el sabor a sangre en su boca. Pero nada de eso importaba comparado con la carga que traía consigo. El conocimiento de sus vidas pasadas no se había desvanecido al cruzar de vuelta. Los recuerdos permanecían intactos, nítidos, tan reales como cualquier cosa de su vida actual. Y eso lo cambiaba todo. Pasó 3 días en el hospital, conectado a máquinas que monitoreaban cada latido de su corazón resucitado. Los médicos le explicaron que había sufrido un paro cardíaco súbito, que estuvo clínicamente muerto durante minutos, que tuvo suerte de que alguien supiera realizar reanimación cardiopulmonar. Hablaban de arritmias, de factores de riesgo, de cambios necesarios en su estilo de vida. Escuchaba sus palabras, pero no podía concentrarse en ellas. Su mente estaba ocupada procesando algo mucho más vasto que un simple diagnóstico médico. Había visto el otro lado. Había recordado quién era realmente, y no había manera de deshacer ese conocimiento. Los primeros días después de salir del hospital fueron los más difíciles. El mundo seguía girando como si nada hubiera cambiado, pero para él todo era diferente. Caminaba por las calles y veía no solo a las personas presentes, sino ecos de lo que habían sido en otras vidas. Una anciana que alimentaba palomas en el parque le recordaba a su hermana Ishara de hace más de 3000 años.
Un niño que corría tras un balón tenía la misma energía que uno de sus hijos en una vida medieval. Las conexiones invisibles entre las almas se habían vuelto visibles para él, y era tanto una bendición como una maldición. Intentó hablar de su experiencia con sus seres queridos. Su familia lo escuchó con una mezcla de preocupación y escepticismo educado, atribuyendo sus recuerdos a alucinaciones provocadas por la falta de oxígeno en el cerebro. Los médicos mencionaron anoxia cerebral, liberación masiva de endorfinas, actividad del lóbulo temporal. Tenían explicaciones científicas para cada detalle de lo que había vivido, y quizás tenían razón en un nivel superficial, pero ninguna de sus teorías podía explicar la claridad absoluta de los recuerdos, los detalles históricos precisos que no debería conocer, la certeza inquebrantable que había traído consigo del otro lado. Los amigos fueron aún más difíciles. Algunos lo evitaban, incómodos con el cambio que percibían en él. Otros lo trataban con una delicadeza exagerada, como si fuera de cristal y pudiera romperse con cualquier palabra incorrecta. Unos pocos, los más cercanos, intentaron comprender. Le hacían preguntas sobre lo que había visto, sobre cómo se sentía ahora. Pero las palabras eran herramientas torpes para describir una experiencia que trascendía el lenguaje. ¿Cómo explicar que había sido un artesano mesopotámico? ¿Cómo hacer que entendieran que la muerte no era el final, sino solo una transición? Las noches eran particularmente intensas. Cuando cerraba los ojos, las vidas pasadas regresaban con fuerza renovada. No como sueños vagos, sino como memorias vívidas que se reproducían con detalle cinematográfico. Veía las calles de ciudades que ya no existían. Escuchaba idiomas muertos hace milenios. Sentía el peso de cuerpos que había habitado siglos atrás. El sueño se volvió esquivo, perseguido por el desfile interminable de existencias que su alma había atravesado. Comenzó a llevar un diario, intentando capturar los fragmentos antes de que se desvanecieran, aunque sabía que las palabras nunca harían justicia a la experiencia. Pero junto con el peso vino también una profunda liberación. Las preocupaciones que lo habían consumido antes del paro cardíaco ahora parecían triviales. ¿Importaba realmente si conseguía ese ascenso en el trabajo? ¿Tenía algún peso real la opinión que otros tenían de él? ¿Valía la pena desperdiciar energía en rencores y resentimientos cuando había vivido suficientes vidas para saber que todo era temporal? Las pequeñas tragedias cotidianas perdieron su aguijón. Las victorias menores dejaron de inflar su ego. Había visto la imagen completa, el tapiz entero de la existencia, y eso le dio una perspectiva que pocos humanos poseían. Aprendió a vivir con el conocimiento prohibido. No hablaba de sus experiencias a menos que alguien preguntara genuinamente. No intentaba convencer a nadie ni proselitizar. El conocimiento de las vidas pasadas era su carga personal, no una cruzada que debía emprender. Pero sí cambió la forma en que vivía. Se volvió más paciente, más compasión, más presente. Cada momento adquirió un peso sagrado porque entendía que esta vida, como todas las anteriores, era finita y preciosa. No en el sentido de que fuera lo único que existía, sino precisamente porque era una de muchas, una oportunidad única de experimentar la existencia desde este ángulo particular. Comenzó a notar patrones en su vida actual que resonaban con las vidas pasadas. Los miedos que no tenían explicación lógica ahora revelaban sus orígenes en traumas de otras encarnaciones. Las afinidades inexplicables por ciertos lugares, ciertas épocas, ciertos tipos de personas, ahora tenían sentido. Los talentos que había desarrollado con facilidad sospechosa resultaron ser habilidades refinadas a lo largo de múltiples vidas. Era como si finalmente tuviera acceso al manual de instrucciones de su propia alma, la explicación de por qué era como era. Y entonces llegó la pregunta más importante de todas. Si había vivido tantas veces, si volvería a morir y renacer, entonces ¿cuál era el propósito? ¿Por qué este ciclo interminable de nacimiento, muerte y renacimiento? La respuesta no llegó en palabras, sino en comprensión directa, un regalo final de los guardianes del umbral. El propósito no era alcanzar alguna meta externa o acumular méritos para una recompensa futura.
El propósito era la experiencia misma. Cada vida era una lección, cada muerte una graduación. El alma aprendía siendo humano en todas sus formas posibles, hasta que finalmente comprendiera la totalidad de la existencia. Meses después del incidente, se sentó en el mismo parque donde solía ir antes del paro cardíaco. El sol se ponía en el horizonte, pintando el cielo de naranjas y púrpuras. Observó a las personas pasar, cada una sumida en sus propios dramas personales, inconscientes del viaje más amplio que sus almas estaban realizando. Sintió una ternura profunda por toda la humanidad, por todas las almas que luchaban y amaban y sufrían, sin recordar que ya lo habían hecho antes y lo volverían a hacer. Quería decirles que la muerte no era el final, que los seres amados perdidos volverían en otras formas, que nada verdaderamente importante se perdía jamás. Pero sabía que cada alma debía hacer su propio viaje, descubrir sus propias verdades. Vivir con la certeza de la reencarnación era caminar entre dos mundos. Estaba aquí, en este cuerpo, en esta vida, con sus responsabilidades y relaciones específicas. Pero también era consciente del continuum más amplio, de las vidas que había vivido y las que vendría. Era como ser un actor que recuerda todos sus papeles anteriores mientras interpreta el actual. El desafío era honrar ambas realidades, vivir plenamente en el presente mientras mantenía la sabiduría del pasado eterno. Y si tú que escuchas estas palabras, has sentido alguna vez esa sensación inexplicable de haber estado en un lugar que nunca visitaste, de conocer a alguien que acabas de conocer, de poseer un talento que no recuerdas haber desarrollado, quizás tu alma también recuerda. Quizás tus sueños más vívidos son ecos de otras existencias. Quizás tus miedos inexplicables son cicatrices de otras vidas. Tómate un momento para reflexionar sobre tu propia experiencia. Si este testimonio ha resonado contigo de alguna manera, si has vivido experiencias espirituales que no puedes explicar, o si tienes preguntas sobre lo que nos espera más allá del velo, comparte tu historia. Suscríbete para continuar explorando estos misterios juntos, porque todos estamos haciendo el mismo viaje, solo que en diferentes etapas del camino infinito.